En este vídeo se narran las preguntas que los asistentes a un retiro de meditación les hacen a los maestros que lo dirigen. En este caso es Ajahn Amaro, monje budista, de la tradición del bosque del budismo Theravada, quien sabiamente ofrece respuestas. Este retiro fue la base para la edición del libro, La práctica de la paz interior. Un libro planteado en 6 lecciones, las cuales cubren en su totalidad la esencia de la práctica de la meditación budista. Las respuestas que forman parte de este libro, en sus capítulos 1 y 2, son las que dan vida a este vídeo. Los 3 primeros capítulos del libro están disponibles en este canal. Esperamos que los disfrutes. He escuchado que en la meditación debemos vaciar nuestra mente y liberarla de todo pensamiento. ¿Es eso cierto? Ciertamente es un efecto de la meditación, y liberar nuestra mente de los pensamientos puede ser una experiencia muy placentera. Sin embargo, sería un gran error decir que la máxima felicidad o paz es sinónimo de no pensar. En la psicología budista, pensar es sencillamente otro objeto de los sentidos, así como lo son el sonido o la forma visible. De la misma manera en que podemos ver u oír un objeto con lucidez y armonía, podemos percibir un pensamiento. Puede haber un pensamiento en la mente, pero puede ser conocido clara y completamente por lo que es, no es intrínsecamente una intrusión en nuestra paz mental. Para la mayoría de nosotros, lo que hace problemáticos los pensamientos es nuestra tendencia compulsiva a creer en sus contenidos, en las historias y juicios de valor. Mantener cualquier tipo de objetividad real en cuanto a los pensamientos, como podemos hacer con otros objetos de los sentidos como la vista, el oído, el gusto y el tacto, parece una imposibilidad. Los pensamientos parecen encontrarse en una categoría totalmente distinta, pero en realidad no lo están. Con el tiempo y la práctica, podemos aprender a enfocar y tranquilizar la mente hasta el punto en que dejamos de pensar conceptualmente. Yo vería esto como una ventaja placentera de la meditación y no su meta final. Es más útil y beneficioso practicar la meditación con el fin de ver al pensamiento como transparente e insustancial. Así, cuando el pensamiento surge, ya sea intencionalmente o no, no se siente un amontonamiento, confusión o enredo dentro de nuestro corazón y mente. Su presencia es como una fragancia o sensación física, una imagen visual o un sonido, que enriquece el silencio y la quietud de la mente en lugar de ocluirlo o corromperlo. ¿Qué pasa si surgen pensamientos importantes en mi meditación? ¿Puedo tener un papel y lápiz a mano para apuntarlos? Si estamos intentando calmar y enfocar la mente, la respuesta más hábil es decirles a nuestros pensamientos, luego, aunque surjan algunos significativos o inspirados. El poeta Allen Ginsberg relata una gran historia acerca de su experiencia en un retiro durante el cual le prohibieron escribir poemas. Casi explotó con el esfuerzo de restringirse, pero cuando al fin tuvo la libertad de escribir se asombró de la profundidad reveladora de su producción posterior. Los pensamientos inspirados durante el retiro, que pensó que se perderían para siempre, surgieron con mayor potencia. Sin embargo, puede ser que tengamos algún proyecto importante en mente o quizá debamos escribir un ensayo para la clase y deseamos ahondar dentro de nosotros mismos en busca de ideas e inspiración para esos temas. Si ese es el caso, vale la pena tener papel y lápiz y cerrar los ojos. Una vez que la mente se ha tranquilizado lo suficiente, nos hacemos una pregunta relevante. Entonces, cuando surge una respuesta en nuestra mente, tomamos nota y lo apuntamos. Luego volvemos a enfocar nuestra atención y nos hacemos otra pregunta. Este puede ser un proceso enriquecedor y reflexivo. Yo utilizo este método varias veces al año. Impulsa la creatividad y con él podemos tener nuestras mejores ideas. Cuando estoy meditando y enfocándome en la respiración, a veces me sobresalto por un ruido externo, tal como un perro que ladra. ¿Cómo mantengo mi enfoque? ¿Qué sugiere cuando algún ruido irrumpe en mi meditación y me inquieta? Depende. Las cosas externas las manejamos de una manera y las cosas internas de otra. Cuando la distracción es externa, ayuda a mantener la imagen de la respiración en el centro. Para aquellos cuyas mentes trabajan visualmente,
Imaginamos que el ruido está localizado en la periferia de nuestra atención, en sus orillas. Lo notamos, al ruido, pero conscientemente tornamos nuestra atención hacia otro lado. Si comenzamos una guerra con el sonido, entonces se vuelve un problema. Ayancha vino a Inglaterra en los años 70. Fue un gran acontecimiento, el gran maestro que venía desde el lejano oriente a visitar a un grupo budista en Londres. En esos tiempos, los budistas tenían unas instalaciones muy pequeñas y había mucha gente aglomerada en un espacio muy limitado. Era una noche de verano excepcionalmente calurosa y el ambiente de la habitación era sofocante. Cuando empezó la sesión de meditación, todos se sentían acalorados, así que alguien abrió las ventanas para refrescar un poco la sala. Pero en un bar cercano tocaban estrepitosamente música rock. Luego de un tiempo, alguien cerró las ventanas. Con las ventanas cerradas, los meditadores se volvieron a sofocar. Entonces abrieron las ventanas y la música invadió la sala, las cerraron de nuevo y todos estaban por asfixiarse. Alguien fue al bar para intentar callar la música, pero no tuvo suerte. Mientras tanto, Ayancha permaneció inmóvil durante todo el episodio y tuvo a los meditadores sentados allí por hora y media. Finalmente, sonó la campana y los presentes comenzaron a pedir 1000 disculpas al maestro. Lo primero que dijo Ayancha fue: «Creéis que es el sonido lo que os está irritando, pero en realidad sois vosotros los que estáis irritando al sonido. El sonido es simplemente lo que es, aire que vibra. Nosotros somos los responsables si nos peleamos con él». Ese fue un buen consejo. Si un perro ladra o el tráfico hace ruido, es nuestra responsabilidad no pelear con él. Podríamos haber escuchado la misma música nosotros, ayer, pero ahora que el vecino la toca, pensamos: no hagas ruido, estoy tratando de meditar, qué insensible. Nuestra meta es no pelear con el ruido y estar en paz con él. Conscientemente dejamos el ruido a un lado, lo notamos y de igual forma lo dejamos ir. Podríamos utilizar nuestra imaginación y pensar: el perro está siendo un perro y no intenta molestarme. Está haciendo lo que hacen todos los perros porque es su deber. Si yo fuera perro, también ladraría. Practicamos con esa actitud y dejamos que nuestra mente se vuelva a centrar. Si estamos trabajando con algo interno, como un pensamiento obsesivo, una idea o un recuerdo, lo podemos tratar de distintas maneras. Antes de sentarnos podemos hacer la resolución de que, durante el periodo de meditación, no nos ocuparemos con asuntos que no son pertinentes. No importa lo importante que sea lo que aparezca, sea una gran línea para un poema, una llamada que olvidamos hacer, etc. Nuestra intención es de tratarlo después. Por ahora, por estos pocos minutos vamos a hacer de esta práctica lo más importante del mundo, y ese verso perfecto para el poema o la llamada importante que olvidamos hacer, pueden esperar. Abordamos la meditación con esa actitud desde un principio y así, cuando surgen distracciones que demandan nuestra atención, que ruegan que nos preocupemos, planifiquemos y arreglemos algo importante, les podemos indicar con cariñosa claridad: luego, es increíble lo poderoso que es algo tan sencillo como esto. Si pensamos: cállate y vete, intentando suprimir un pensamiento con la fuerza de nuestra voluntad, es como si tratáramos de anular al sonido, estamos peleando con él. Lo podremos suprimir por un tiempo, pero el sencillo acto de empujarlo para que se largue y distanciarlo de nosotros le presta energía para retornar tan pronto como la firmeza se afloje. Así que le decimos firme y cariñosamente: luego, no te estoy diciendo que no seas importante. Sé que eres un pensamiento muy significativo y una ansiedad profunda de la cual me debo preocupar, y tienes todo el derecho de hablarme, pero no en este momento. Hay que respetarlo. Entrar en la meditación con esta actitud nos ayuda enormemente, porque cuando trabajamos con la mente es importante reconocer que los medios son el fin. Si trabajamos con la mente utilizando medios agresivos u obstinados, nuestro resultado será volvernos tensos, agitados y conflictivos. En cambio, si trabajamos con la mente de una manera clara y afectuosa, el final se derivará de esa actitud y permaneceremos armoniosos, sencillos y lúcidos. La filosofía de que el fin justifica los medios es enteramente no budista.
En el budismo el fin es el medio y los medios son el fin. Los medios y el fin son gemelos. Cuando surge un pensamiento que distrae y que rehúsa retirarse, y que vuelve una y otra vez exigiendo nuestra atención, entonces le decimos, muy bien, habla pues. No lo intentemos repeler. Como dicen en el negocio de la construcción, si no lo puedes esconder, entonces haz de él una característica distintiva. Si un pensamiento no se desvanece y demanda ser escuchado, entonces invitémoslo a opinar. Descubramos de qué se trata, dónde se origina y qué lo impulsa. En la próxima lección vamos a ahondar más en esta cuestión, discutiendo cómo utilizar al pensamiento conceptual como instrumento en la meditación. Descubriremos una variedad de métodos intelectuales e intuitivos para investigar lo que impulsa a un pensamiento, un miedo, una obsesión o un estado de ánimo. Se puede trabajar con él. Trabajando con el pensamiento de esta forma es muy distinto a dejar que la mente charlatana tome control de la meditación. Esta es una manera mesurada y equilibrada de utilizar el pensamiento. En lugar de dejar que la mente sea como 4 estaciones de radio sintonizadas al azar, este método es como escuchar una estación que toca música que realmente vale la pena. Aun cuando los pensamientos surgen, ocurren dentro de un espacio contemplativo y meditativo. Cuando leemos acerca de la meditación, es fácil hacerse la idea de que su meta es la ausencia del pensamiento. Eso no es siempre el caso. Desde la perspectiva de la psicología budista existen 6 sentidos: el ojo que percibe formas, el oído que percibe sonidos, la lengua que percibe gustos, la nariz que percibe olores, la piel que percibe el tacto y la mente o el cerebro que percibe pensamientos. Nuestro 6º sentido es la facultad mental, el conocimiento de los pensamientos y los estados de ánimo. Esta facultad mental es como los otros sentidos. Podemos ver y escuchar, y estar en perfecta paz mental. Podemos percibir que la respiración surge, cambia y se aquieta, y estar en completa paz mental. De igual forma, podemos tener pensamientos y estar en tranquilidad y paz mental. Podemos usar el pensamiento investigativo para ayudarnos a esclarecer qué es lo que impulsa a una emoción particular, o que la hace brotar. De esta manera, podemos experimentar pensamientos, pero la mente se encuentra enfocada y pacífica a la vez. Puede que exista un asunto importante o que recordemos un suceso significativo, y notamos que podemos permitir a la mente vociferar al respecto, pero a la vez, estar en paz con ese vociferar de la misma manera en que se puede estar en paz con un bocinazo fuera, en la calle. Podemos decir, esto es solo ruido. Si no peleo con el ruido, no hay problema. Todo está bien. Sencillamente es otra faceta de la naturaleza que surge, cambia y desaparece. Esto lo he hecho muchísimas veces. La mente puede estar criticando acerca de algo, pero sí, en lugar de dejarnos atrapar por el contenido de los pensamientos, reflexionamos, vaya, mira cómo pasa este pensamiento, hoy sí que estoy en forma, vaya, qué agitado estoy hoy. Entonces, notamos que, aun cuando la mente está dando voces activamente, el pensamiento viene envuelto en una cualidad de paz. Así se funde el movimiento con la quietud. La mente se mueve, pero no peleamos con eso. La atendemos, pero no nos dejamos enredar por la agitación. ¿Nos podría comentar acerca del cuerpo y el movimiento, en particular la cuestión de cuándo y cómo movernos con tal de aliviar el dolor o malestar en el cuerpo cuando meditamos sentados? El movimiento es una parte sustancial de la práctica de meditación. Cuando entré por primera vez en un monasterio en Tailandia, nunca antes había meditado. Nos sentábamos en una alfombra delgada de junco sobre un suelo de cemento. Cada sesión de meditación duraba 1 hora y se suponía que no nos moveríamos. Así que mi introducción inmediata a la meditación, a partir de los primeros 15 minutos, fue el dolor. Sin embargo, es importante notar que la meditación budista no es una iniciativa masoquista, aunque a veces lo parezca. No buscamos el dolor físico, sino que es un efecto secundario. Todos estaríamos contentos sin el dolor, pero es necesario tratar algunos asuntos en cuanto al dolor físico. Primero,
La forma en que aprendemos a lidiar hábilmente con el dolor físico se traslada directamente a la forma en que tratamos con el dolor emocional. El dolor físico es un idioma muy simple y monosilábico. ¡Ay! Esto me duele. No quiero. Aléjate. Basta. Y ¡ay! Esto está mejor. Por otra parte, nuestra reacción al dolor emocional es compleja y nos distrae. Por eso es muy útil aprender a trabajar con la incomodidad física con un equilibrio de movimiento y quietud. Aproximarnos al dolor físico con actitudes tales como: prometí no moverme, todos me están viendo y está mal moverse y debo forzarme a soportar el dolor, es una ruta directa al fisioterapeuta o a la sala de emergencias. No podemos violentar nuestro cuerpo según nuestra voluntad porque no obedecerá. Podemos hacer caso omiso al dolor por un tiempo, pero el dolor es señal de que el cuerpo está estresado, es una señal de advertencia. Si estamos rígidos y tensos nos quebramos, pero en el otro extremo, si estamos completamente lacios y flojos, en cuanto sentimos un poco de incomodidad nos movemos inquietamente y nunca experimentamos paz profunda, porque hemos desarrollado una reacción ciega hacia el dolor. Si nos movemos en cuanto sentimos incomodidad, nos hacemos débiles y vulnerables. Lo que el budismo denomina el camino del medio es un equilibrio entre estos dos extremos. Lograr este equilibrio no quiere decir moverse la mitad del tiempo y permanecer inmóviles la otra mitad, es algo distinto. El camino del medio es como un punto alrededor del que giran estos dos opuestos. No es el punto medio entre estos dos extremos, sino que es su origen. Se logra alcanzando la actitud correcta en cuanto a la incomodidad. Cuando sentimos dolor físico, nuestro primer instinto es de resistirlo y tensarnos en su contra porque nos asusta y nos molesta. Esto parece ser un odio natural, nos parece totalmente válido no desear dolor, sencillamente porque no es placer. Por ejemplo, cuando el bar vecino tocó música rock durante la sesión de meditación de Ajahn Chah, parecía a todos razonable pensar que el ruido era irritante, pero, como dijo Ajahn Chah, éramos nosotros quienes irritábamos al ruido. De la misma manera, podríamos pensar que el dolor en nuestra rodilla es irritante, cuando en verdad somos nosotros quienes irritamos al dolor. La mente se deja atrapar con el dolor y comienza a pelear con él. Cuando practicamos meditación empezamos a dejar atrás la reacción ciega y, en lugar de pensar que el dolor es malo y que debería desaparecer porque no lo deseamos, nos preguntamos qué es lo que realmente sucede. Como comentamos anteriormente, tratamos al dolor exactamente de la misma forma que al sonido. Si no lo podemos esconder, hagamos de él una característica distintiva. Cuando el dolor de espalda, piernas, brazos y demás nos distrae de nuestra respiración, no lo veas como irritación. Deja ir la respiración y da el escenario completo al dolor. Explóralo. Pronto nos damos cuenta de que la sensación es incómoda de la misma forma en que un sonido es irritante. No tenemos que fingir que es placentero o cerrarnos hacia él y aislarlo, sencillamente reconocemos que el dolor es una sensación desagradable. Observamos lo que es esta sensación y además lo que la mente le agrega. A pesar de que la mente se apoya en la resistencia, podemos percibir y notar todo lo que sucede. Reconoce el dolor como una simple sensación y observa la distancia entre la incomodidad que sentimos y un verdadero perjuicio físico. Podemos aprender a vivir con esa sensación de incomodidad sin ser duros e inflexibles con ella. Podemos comprender que es desagradable sin tener que odiarla, reñir con ella o preocuparnos por ella. Si es necesario nos podemos mover, pero también podemos vivir con la sensación hasta que se vuelva inaguantable, notando que no es tan mala como creíamos. La meta es ajustar nuestra actitud con el dolor, resolviendo no propiciar una guerra con nuestro propio cuerpo. Cuando partimos desde esa perspectiva, encontramos que la incomodidad puede presentarse, pero podemos estar en paz con ella. Si encontramos que estamos viendo a la incomodidad como a un intruso irritante que arruina nuestra meditación, cambiemos nuestra actitud a una de afecto bondadoso hacia el dolor, hacia la sensación desagradable. Emplear afecto bondadoso no significa que tratamos de que el dolor nos guste. Sencillamente reconoce y acepta la presencia del dolor en la pierna o en la cabeza. No nos podemos deshacer del dolor,
pero damos un primer paso cuando suavizamos nuestra actitud hacia él. El segundo paso es que, al traer el dolor al centro de atención, empezamos a notar que nos ponemos tensos al resistir la incomodidad. Podemos entonces relajar nuestro cuerpo como si estuviéramos haciendo una postura de yoga. Cuando practicamos yoga, intentamos perfeccionar nuestra posición y este esfuerzo puede tornarnos rígidos. Pero entonces aprendemos a relajarnos en la postura, y pronto se manifiestan unos centímetros de más como por arte de magia, que nos permiten movilizarnos plenamente dentro de la posición. Trabajar con el dolor durante la meditación funciona exactamente igual. Notamos cómo nos tensamos en contra del dolor, y luego aprendemos a relajarnos en él. Observamos cómo las caderas y las rodillas están rígidas y tensas, pero cuando relajamos físicamente el sistema, reducimos la tensión que creamos cuando resistimos el dolor. En cuanto se disminuye la tensión, la causa del dolor se elimina sustancialmente. El grado de dolor baja, y el hecho de no pelear con él, significa que aun cuando hay incomodidad, no es un problema. Cuando trabajamos con el dolor de esa forma más genuina y directa, desarrollamos una percepción más intuitiva y precisa de nuestro cuerpo. Entonces, podemos notar cuando nuestro cuerpo está realmente estresado y cuando nos empujamos más allá de nuestros límites y sabemos cuándo es necesario que nos movamos. Si nos movemos, no es un acto de aversión al dolor, sino un acto de bondad hacia el cuerpo. Esta es una distinción importante. Ajahn Chah nos decía, esperen siempre unos minutos. Cuando realmente quieres moverte, espera 1 o 2 minutos más. Relaja un poco y sé paciente. Para que la espera sea provechosa, hay que esperar hasta que la motivación de movernos no sea la aversión al dolor, sino la bondad hacia el cuerpo. Debemos tener cautela porque nuestro abogado interno intentará convencernos de que estamos siendo amables, solamente para que nos movamos a toda costa. Sin embargo, es necesario examinar nuestra motivación para determinar si realmente es la bondad la que nos impulsa y no la evasión al dolor. La bendición de ser pacientes y esperar es que, cuando finalmente nos movemos, sentimos liberación física y alivio en el corazón. Si nuestro movimiento es por miedo o evasión al dolor, la próxima incomodidad nos volverá a atrapar en el mismo miedo y aversión. Trabajamos de igual forma cuando tratamos con dolor crónico que es independiente a nuestra postura física. Aceptarlo plenamente en nuestro corazón marca una enorme diferencia. Es útil trabajar con el dolor físico de esta manera porque empezamos a relacionarnos de igual forma con el dolor emocional. Podemos permanecer con el dolor, la ira, la tristeza o el miedo y aceptarlos, viviendo con ellos, conociéndolos y dejándolos ir. Por favor, háblenos del sueño. Cuando comenzamos a meditar encontramos dos trayectorias generales, la de la agitación por un lado y la del sopor y el adormecimiento por el otro. Buda hablaba un idioma llamado Pali, relacionado con el sánscrito. Los meditadores budistas llegan a conocer bien las palabras en Pali que se refieren a la agitación y el adormecimiento. En Pali, la palabra para agitación es uddaka kukuka, que es maravillosamente onomatopéyica. Decirla nos hace sentir como si tuviéramos arena bajo la piel. La palabra para sopor, pereza o letargo es tinamidda. Lo vimos brevemente en la primera lección, cuando hablamos de la mente y su tendencia a divagar. Generalmente, cuando pensamos en relajarnos, creemos que conlleva adormecimiento y cuando pensamos en estar alerta, creemos que implica excitación, miedo o vigilancia. En la meditación, intentamos descubrir la dimensión de nuestro ser que es, simultáneamente, alerta y relajada. Quizás no piensen que nacimos con esa capacidad, pero la naturaleza fundamental de nuestra mente posee esa combinación de cualidades. La verdadera naturaleza de la mente es estar perfectamente alerta y perfectamente en paz. Al inicio de nuestra práctica, la mente tiende a manejar mal la relajación y notamos nuestra tendencia hacia el sopor. En cuanto nos relajamos, nos entorpecemos. Sin embargo, la pesadez funciona igual que el dormir, ocurre en ciclos. Si estamos pendientes del primer ciclo de adormecimiento, abrimos los ojos cuando comenzamos a sentirnos somnolientos.
También podemos utilizar la técnica de sostener un objeto, como un fósforo, entre los pulgares, de manera que al dormir nos caiga en nuestras manos. Las manos son muy sensibles y nos daremos cuenta, y esta será nuestra señal para despertar. Otra técnica para tratar con el adormecimiento es mantener una conciencia aguda de la espina dorsal, notando cuando nuestra espalda se comienza a doblegar y cabeceamos. Si utilizamos las técnicas de sostener un objeto entre los pulgares o estar conscientes de nuestra espina dorsal, podemos prevenir que el primer ciclo de adormecimiento nos penetre. Si logramos sobreponernos a ese primer ciclo, encontraremos que podemos prevenir más fácilmente que ocurra un segundo ciclo y que el proceso completo progrese. Si fracasamos, el ciclo de adormecimiento nos puede llevar al mundo de los sueños por más de 20 minutos. Si estamos desesperados, podemos colocar un libro o una caja de fósforos sobre nuestra cabeza. Esto es muy popular entre los monásticos que tienen un problema con el adormecimiento. Si meditamos con otras personas, sentimos vergüenza cuando el objeto cae al suelo. La gente no se da cuenta cuando el fósforo que llevamos entre los pulgares cae en nuestras manos, pero cuando el libro que llevamos sobre la cabeza cae porque nos adormecimos, todo el mundo lo nota. Esto es lo que llamo compensar una impureza con otra. Hacemos jugar nuestro orgullo contra nuestro sopor, aprovechando malos hábitos para nuestro beneficio. Sin embargo, esta técnica no es garantía contra el sueño porque existen meditadores con mucha experiencia que aprenden a doblarse casi hasta el suelo sin dejar caer la caja de fósforos que llevan sobre la cabeza. También es bueno usar una forma visual como objeto de meditación, como la llama de una vela. Cuando se aproxima el primer ciclo de sueño, nuestros ojos no se logran enfocar. Si intentamos mantener claros los bordes de la llama, notaremos cuando nos adormecemos. En cuanto sentimos sueño, las imágenes visuales se duplican, y si vemos dos llamas en lugar de una, sabremos decirnos: despiértate.